Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Conversafondo, un espacio coproducido por Nauyaca Producciones y Desinformémonos, un espacio en el que alentamos la conversación, tenemos encuentro por medio de las palabras y de la plática con diferentes personas que se dedican a la creación, al periodismo, a la historia. Y bueno, hoy estoy muy contenta por haber aceptado la invitación de toda una mujer que en sí misma es una institución en la cultura en México. Elena Poniatowska, muchísimas gracias. Un honor poder platicar con usted. Un gran honor. Y bueno, aparte de ser toda una institución, de tener todos estos premios, una trayectoria extraordinaria que además se ha cruzado con grandes personalidades en la historia de la cultura y la escritura en México. Una de las cosas al estar leyéndote, escuchando tus palabras en diferentes espacios, sentía una identificación. Mi lengua materna es el mije, ¿no? Y yo adquirí el español en otro proceso ya después. Y justamente quería comenzar esta plática preguntándote sobre tu relación con estas otras lenguas. Ha habido varios escritores en la historia, escritoras también, que tienen una lengua materna, pero por diferentes circunstancias han hecho su escritura en otra lengua. ¿Cómo es tu relación? ¿Qué tanto podrías decir que también el español es tu lengua materna y tu relación con las otras lenguas con las que hablas y ves el mundo? Bueno, te voy a decir que mi lengua materna es el francés, porque nací en París en 1932, tengo 89 años, ninguno de ustedes, nadie aquí había nacido, solo yo. Entonces estoy muy viejita, tengo 89 años, pero el español no fue mi idioma materno. Mi primer idioma fue el francés y tuve una abuela norteamericana que quise mucho, que después de cenar nos hacía leer a mi hermana y a mí, a una la sentaba aquí, la otra acá, una revista que se llamaba National Geographic Magazine, que era amarilla. Y como no quería que mi mamá nos trajera a México, que nos trajo, bueno, yo tenía 10 años que los cumplí en un barco, el Marqués de Comillas, en el que vinieron muchos españoles de la Guerra Civil de España, llegaron. Entonces, como no quería, nos enseñaba unas como tribus y unas mujeres que tenían unas chichis que les llegaban más abajo de las rodillas y nos decía, vean niñas, ese es México, para que nos asustáramos. Tenían un hueso aquí atravesado y otro aquí, porque mi mamá sí era mexicana, pero nacida en París, su apellido es Amor Iturbe, y su abuela, mi abuela materna también era mexicana, nacida en París. Entonces la relación con México era simplemente, bueno, a través de, sí venían de vacaciones, venían a las haciendas, pero no era como, ellos más bien se sentían franceses, ¿no? Entonces, pero yo creo que con toda tu obra escrita en español hay una relación que casi podríamos decir que el español también es tu lengua materna, ¿no? Ah, claro. Entonces yo cuando llegué aquí aprendí español en la calle. Cuando eres niño todo aprendes, así como las flores. Luego, en 3 meses ya mi hermana y yo hablábamos español. Sí, aprendes rapidísimo porque vas a la escuela, vas en la calle. Yo fui muy feliz en México porque me güeriteaban mucho, me chiflaban y eso me gustaba mucho. Adiós, güerita. Y mi hermana se enojaba mucho. No que me chiflaran o a mí, sino que no le gustaba eso porque me chiflaban los albañiles, me chiflaba el cilindrero, la gente en la colonia Juárez. Ahí vivimos en la calle de Berlín y entonces fue muy, muy bonito, pero el idioma, fíjate que hasta ya como a los 50 años dejé de decir nadie. Yo no sabía que se decía nadie y dejé de decir, decía ciudad y se dice
ciudad. Entonces tengo que pensar antes de decir ciertas palabras porque las digo tal y como me las enseñaron en la calle. A esa edad, además. Y en esta otra relación con las otras lenguas, con el inglés, con el francés, ¿has escrito en esas otras lenguas? Sí, en inglés, en un convento de monjas, porque nos mandaron también un convento de monjas, y ahí escribí en inglés y me gustaba muchísimo. Y también en francés, pero en francés tienes que ser cuidadosísima con la ortografía, porque es muy fácil cometer faltas de ortografía, porque tiene la C con abajo una cedilla, y tiene muchísimas palabras que crees que no llevan H y llevan H, o la O es AU, entonces te equivocas a cada, bueno, pero sí tienes que tener cuidado, es mucho más fácil en inglés. Sí, más sencillo. Y en la escritura creativa, poesía, novela, ¿has experimentado o cómo se asoman estas otras lenguas en tu...? Bueno, mira, yo tuve una suerte enorme de conocer a un gran dibujante y grabador mexicano del taller de gráfica popular, donde estaban Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, y este grabador, Alberto Beltrán, me dijo, lo conocí en el periódico Novedades, me dijo, usted, bueno, tú, después ya me decía de tú, no conoces México. Entonces me empezó a llevar a muchas partes de México que yo no conocía. Yo no sabía ni que existía la pelota mixteca, que es una pelota muy fuerte que le pegan, es un juego muy antiguo. No sabía ni qué quería decir Xochimilco, no sabía absolutamente nada de las chinampas. Yo iba y me subía en una barquita o una barca bonita que decía Elena o cualquier cosa, me cantaba con la guitarra así, muy feliz, ¿no? Pero no sabía nada, de veras conocí a México, pues la Villa de Guadalupe, que fui con Pita Amor, que estaba igual de mal que, bueno, y así, pero fue a través de todo esto fue acercarme a otros idiomas, a otras formas de ser y sobre todo a que me creciera dentro una enorme pues, admiración y una enorme devoción por México, ¿no? Sí, algo, digamos, en tu escritura, en tu carrera, es este acompañamiento que sentimos, ¿no? A muchas causas desde la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Recuerdo muy bien toda esta discusión y el peso del simbolismo de cuando recibiste el premio Cervantes con la ropa, ¿no? Que era toda una declaración Pero de fíjate elegancia. que la ropa, porque me la regalaron unas cuchitecas a través bueno, quise muchísimo a las cuchitecas, pero las conocí antes de conocer al maestro Francisco Toledo. Y yo no sé qué pasó, que les caí muy bien. En esa época tenía el pelo largo, me hacían trenzas, jugaban conmigo. Había un oaxaqueño muy especial que murió, pero que yo quise, que se llamaba Petrikoski, como Poniatowska, y a mí se me hacía muy raro el trato con él y el trato con muchísimas gentes de allá que de veras me recibieron muy bien, y las mujeres me dijeron, te regalamos este vestido que es de un lujo enorme, satín rojo y tiras aquí bordados amarillos, y me dijeron, cuando te saques un premio te lo pones, y cuando me saqué el Cervantes me lo puse, y en España me decían, ay, qué bueno que se vistió con los colores de España. Pero otras gentes muy emperifolladas, me contó Guadalupe Loaesa, que le decían, ay, pero Elena se fue allá a vestirse de huehuenche. No les gustó nada, decían, ¿por qué se vistió así? Como si no tuviera un vestido. Y es mi mejor vestido, lo tengo ahí colgado, y si me dan un premio, bueno, yo voy a pedir que me entierren con ese vestido, porque ya me falta poco,
pero si me saca algún otro premio, me vuelvo a poner ese vestido. Entonces también Guadalupe te contó que la gente no le gustó, claro. No, que me dijeron que para qué me había puesto eso. Que dijeron, ay, mira, ahí va Elena vestida de huehuenche. Qué fuerte, ¿no? Siempre con esas lecturas de lo que es elegante, de lo que es adecuado, ¿no? En ciertos espacios. Y esto me recuerda esta, digamos, relación intelectual que tuviste con un antropólogo, con Oscar Lewis. Pero con él poquito. Poquito. Poquito, muy poquito, porque fue a través de Alberto Beltrán. Él quería que un escritor mexicano revisara, él iba a una vecindad aquí, que revisara si había muchas repeticiones, pero estuve con él como 2 meses. Él iba, le decían el gringo de la grabadora, él tenía una grabadora grande y decía, él era doctor en antropología, pero como le decían doctor, pues te decían que era médico, creían en la vecindad, y le decían, ay doctorcito, me duele la panza, y él recetaba puras aspirinas, porque pues era inocuo, nadie se iba a morir con una aspirina, o un desenfriol, bueno, no sé si en esa época había algún antigripal, y él iba y después trajo todo un equipo de la universidad, ya no te sé decir qué universidad ahorita, que trabajaba con los relatos, con todas las entrevistas que hacían en esa vecindad, a un lado de Lecumberri, a un lado de la cárcel. Entonces sacó todos los relatos de los hijos de Sánchez, del mismo Sánchez, que además primero empezó en Tepoztlán, y ellos todos se vinieron de Tepoztlán, porque un primer gringo hizo un libro que se llamó Tepoztlán Revisited, y regresó Oscar Luis, iba a retomar a Tepoztlán ahí mismo en Morelos, pero se dio cuenta que todos se habían venido al Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal, a la Ciudad de México, perdón. Pero bueno, en ese momento era el Distrito Federal. Y entonces estaban en esa vecindad, y entonces Beltrán me dijo, para que sepas algo más de México, vete, y él traía a sus estudiantes gringos, bueno, norteamericanos o estadounidenses, es la mejor palabra. Y ya trabajaban. Pero estuve poquito. Poco. Estuve nada más, porque también yo ya estaba trabajando en un periódico, pero pues sí fue bonito conocer a Oscar Luis, que además cantaba ópera. Ah, mira, nadie ese dato sabe no eso. sabía. No, es un gran dato. Varias personas en tu escritura han calificado que es escritura testimonial, que tiene que ver como algo cercano con la antropología, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, o podrías decir que Beltrán, esta experiencia con Oscar Lewis, te acercaron a tener una mirada más antropológica como periodista, como escritora? Pues fíjate que Beltrán ilustró también el Juan Pérez Jolote de Ricardo Posas, y también conocí a Ricardo Posas, Isabel, su mujer, que eran gente de gran corazón, que además adoraban a su Juan Pérez Jolote. Y el libro tuvo una gran repercusión. Octavio Paz dijo que era un libro espléndido y habló mucho de ese libro, es decir, los divinos, en fin, los que estaban así en lo más, que comían todos en el Billinghausen los viernes y así. ¿Eso qué lugares? Sí, se maravillaron, les gustó mucho ese libro, y también a raíz de ese libro, pues también luego Fernando Benítez empezó a escribir Los Indios de México y todo. Él más desde afuera, porque no era antropólogo, ¿no? Pero sí fue esa inclinación sobre una cultura, sobre lenguas que antes no se conocían. Bueno, claro, perdóname,
claro que se conocían, pero no sé, antes hubo un Alfonso Caso y hubo gente que de veras, el propio Juan Rulfo trabajó en el Instituto Indigenista, que ya no existe, y sí había Rosario Castellanos, hizo el Teatro Petul, hizo un personajito, un muñequito que se llamaba Petul, que daba consejos de cómo lavarse, de que había que comprarse un cepillo de dientes, lavarse los dientes, una serie de consejos de salud para que no les diera pues disentería, no se fueran a ir por, pues así, las enfermedades, todas las enfermedades de Chiapas, sí hubo una protección, ¿no? Y Rosario pues era una mujer muy, también chiapaneca, pero de la clase más alta, ¿no? Porque ella veía que incluso a los indígenas los obligaban a bajar, si estaban caminando en la banqueta, les decían, no, tú aquí no, tú allá, en medio de la calle. Entonces ella aprendió, no sé si aprendió idiomas como Tzetl o Tzotzil, porque ella era una hacendada, una blanca, ¿no? En medio de indígenas, pero sí ella trajo mucha mirada de la gente, mucha mirada de escritores hacia Chiapas y hacia, pues, qué significaba, pues, ser ella su nana fue su diosa, ¿no? Así como que el que crucificaban, porque crucificaban un indígena, un Cristo que se quedaba así, muerto, que era también una reactuación, si quieres, o revivir la Semana Santa, pero con el sabor del sufrimiento y del maltrato a los indígenas, ¿no? Que fue su libro Baluncanán y Oficio de Tinieblas. Sí. Y bueno, justamente escuchando hablar de Beltrán, que por cierto ilustró un libro que recoge historias de tradición oral mije, entonces yo lo conocí a través de esos grabados que van ilustrando estos cuentos, y recuerdo mucho pues esta época del indigenismo, ¿no? De todos de antropólogos y voces externas hablando de los pueblos indígenas desde distintas posiciones, pero siempre desde otros lugares de enunciación. Y de pronto sucede en 94, ¿no? Y eso para ti cambió, o cómo ha sido tu lectura de lo que cambió después de 94 en cuanto a más voces desde pueblos indígenas. Más voces. Voces, personas hablando, ¿no? En los medios, que sin esta intermediación de antropólogos. Sí, creo que fue muy importante, muy importante. Mira, Óscar Luis fue muy importante en la Ciudad de México porque sí enseñó a investigar, sí, yo creo que sí amaba muchísimo a Sánchez y a sus hijos, pues así lo llamaremos. Sí tenía una comprensión, ¿no? Porque sí le nació un cariño, pero luego, bueno, vinieron gentes como Alfonso Caso y muchísimas, pues ahí está Mardoño y muchísimas gentes que hablaron a partir de sí mismos, ya no pusieron en la boca palabras que pensaban que podían, o que habían oído, o que pensaban que podían haberse dicho, ¿no? Y eso fue muy importante, oír la voz propia, la voz de un indígena. Yo me enamoré muchísimo de una lavandera que la oía en Revillagigedo, en un edificio arriba de Revillagigedo, que curiosamente hasta en el techo estaban los lavaderos. Ella la veía allí sobre una cosa acanalada, una piedra, lavando, y lo que ella le contaba a su compañera era una maravilla. Y entonces la fui a entrevistar, era oaxaqueña, se llamaba Josefina Borges, era su verdadero nombre, pero yo le cambié a Jesús Palancares, porque me parecía muy guapo Norberto Palancares, que era moreno con el pelo blanco, que era, y después lo conocí, y sí se preocupaba muchísimo
por la gente que no tenía recursos. Entonces le puse Palancares a Jesusa, porque Jesusa me dijo, me prohibió ponerle su nombre, Josefina. Me dijo, no, usted va a hacer no sé qué porquería, usted es una rota, usted no sabe hacer nada, así que yo no, ni ponga mi nombre. Ya después ya me pedía libros, ¿no? Le llevé 2, y le gustó porque tenían al niño de Atocha en la portada. Hasta Eso no le verte, gustó. Jesús mío, ¿no? Eso, yo vi un niño de Atocha en la calle, un póster, y dije, no, a Jesús es un mero mole, eso le va a gustar. Pero es el ser humano más admirable, el más admirable que yo he conocido. A mí cada vez que me dan un golpazo, la invoco y le digo, ay, ¿qué hago? ¿Sigo o le paro? ¿Cómo le hago? Y ella se me aparece y me dice, tú síguele. Siempre. Siempre. Siempre síguele, ¿no? Ante la duda. Y bueno, esto en tus crónicas, yo he estado leyendo diferentes crónicas sobre mujeres indígenas, sobre mujeres de diferentes espacios, de diferentes quehaceres. Y bueno, justamente también leyendo sobre el Premio Cervantes, eres una de las 4 mujeres que en toda la historia de ese premio ha recibido, ¿no? Lo cual siempre pone en crisis pues la idea del canon masculino en la literatura, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti como una escritora? Justamente has visto cambios, has visto que ahora haya cuestionamientos que antes no se hacían sobre justamente el papel de las mujeres en la literatura y en la creación literaria, en la publicación, en la industria editorial. No, ahora sí hay muchas escritoras, hay muchas mujeres muy capaces, las hay en el cine, las hay yo creo que sí ves a mujeres haciendo cosas importantes en todos los campos, ¿no? Bueno, la propia, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que se dice que va a ser presidenta, ojalá y sea, porque, bueno, yo la apoyaré corriendo, ¿no? Porque me encantaría ver una mujer en la presidencia de México, pero se ve que hay mucha entrega de mujeres y muchas mujeres con una enorme capacidad que merecen estar también, maestras, escritoras, pues hubo muchas que ni siquiera fueron reconocidas en su tiempo, ¿no? ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, con Alfonso Caso tuvo una esposa que se llama María Lombardo de Caso, que escribía cuentos, pero como que no se hablaba mucho de ella, y es buena, escribió novelas, escribió cuentos, y muchas otras mujeres. Bueno, Guadalupe Dueñas era muy persinada, muy bonita, sí, pero era también una novelista y una cuentista buena. En fin, hay una Josefina Vicens, que siempre andaba así de pantalones con su cigarro así, también escribió novelas, 2 novelas, El libro vacío, que el personaje se llama José, que escribe su diario, y también ella sí tuvo reconocimiento. Estuvo Guadalupe Amor, que era tía mía, era prima hermana de mi mamá, y eran hijos. Ella salía al Paseo de la Reforma, traía un abrigo de mink y se lo abría y decía, yo soy la reina de la noche, y hacía poesía también. En fin, hubo mujeres pues muy valiosas, pero se les consideraba un poquito como que les faltaban varios tornillos, ¿no? Que se considera, incluso a Frida Kahlo, pues como que ahora es una santa, pero bueno, ahora es un ícono, pero en su época, en Coyoacán, ella salía y era la esposa de Diego Rivera, o la pareja de Diego Rivera, no es una palabra de ahora, la pareja, pero era la mujer de Diego Rivera,
y simplemente le decían la coja, porque caminaba, pues porque le fallaba una pata, ¿no? Y así, yo no creo que hubo mucho reconocimiento para las mujeres. Otra mujer, Rivas Mercado, Antonieta, otra mujer que se llamaba Nelly Campobello, que bailaba. En fin, esas mujeres eran como exhibidas, pero ¿por qué se habían atrevido a salirse del huacal, no? ¿Por qué querían ser distintas? ¿Y tú sentiste también que te saliste del huacal? Bueno, pero es que yo vine de México, después me mandaron 3 años un convento de monjas y ahí me faltó a mí coraje, valentía, porque yo quería entrar a la universidad, pero era revalidar todas las materias del convento. Se tardaba mucho, me hacían ir y venir a las ventanillas y de repente me ofrecieron, no es cierto, nadie me ofreció. De repente vi unas entrevistas que hacía la esposa de Alberto Gironella, se llamaba Bambi, en Excelsior. Tú ni habías nacido, hace 1000 años. Y dije, ay, pero a lo mejor yo puedo hacer esas entrevistas parecidas. Y me lancé a hacer entrevistas. Llevé una entrevista a Excelsior y me la publicaron y me dijo el jefe de redacción así, tráigame otra mañana, tráigame otra mañana. Y así ya he seguido hasta ahorita. Pero publicaste durante esa época entrevistas diario, ¿no? O sea, era como Sí. diario. Sí. Ya ves que hay un letrero, un machete que dice, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Eso es un dicho que se refiere, yo creo, también al periodismo. Hay una relación, ¿cómo decirlo? Como ahí casi natural, histórica, que siempre se ha alimentado entre periodismo hacia crónica y literatura, ¿no? Hay una fuerte relación ahí. ¿Cómo transitaste tú del periodismo a la novela, incluso a la poesía? Yo sigo siendo periodista, sigo haciendo entrevistas, pero claro, ahora como tengo muchos libros pendientes, sí quisiera no hacer periodismo, hacer menos, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho hacer lo que tú estás haciendo, hacer preguntas y dígame y cuénteme y cómo fue y qué pasó. Las 4 premisas del periodismo que son cómo, dónde, cuándo y por qué. Si tú entregas una nota y te falta el dónde, cuándo, cómo y por qué, pues está coja tu nota. ¿Y cómo transitaste hacia la literatura, hacia escribir novela? Al mismo tiempo, porque nació una colección que se llamó Los Presentes en 1954. Y el primer libro que se publicó se llamó Lilus Kikus, y lo escribí yo. Entonces ya me seguía haciendo otro que era para pitorrearme de los intelectuales, pero me di cuenta que se creían la divina garza todos, porque los entrevistaba, y todos hablaban de sí, y mi obra y así. Y entonces fíjate que hice una obra que se llama Me lees y te leo. Pero me lees, si tú me lees, además nadie los leía, así que si tú me lees, yo te leo. Entonces yo los convertí en personajes griegos. Me lees, así todo pegado, y te leo, o como Telémaco. Y entonces y acababan matándose así con leños, dándose, porque se odiaban. ¿No fue muy bien recibido para ellos? No, yo creo que ni lo leyeron. Cuando empiezas te lee tu mamá, tu tía, tu abuelita y algún novio que te enamore hace el esfuerzo de leerte. También quería preguntarte de las mujeres de ahora, de las escritoras mujeres ahora en la literatura mexicana. ¿A quiénes lees? ¿Qué estás leyendo? Fíjate que leo bastante, leo a muchas escritoras que me parecen muy buenas. En una época
Yo le hice una contraportada a Como agua para chocolate de Laura Esquivel y que tuvo un éxito loco. La criticaron los intelectuales así, porque dijeron que era una novela muy fácil, pero ningún libro ha vendido tantísimo como Agua para chocolate. Y además daban una imagen de México a través de la cocina, que era bonita, ¿no? Y luego, bueno, he leído no sabes, una retahíla enorme. Leí a Antonieta Rivas Mercado, que en su época la satanizaron. Leí también 2 novelas de Lupe Marín, que fue la mujer de Diego Rivera, que se llamaba La Única y Un Día Patrio. 2 libros en contra de Diego Rivera para acusarlo, ¿no? Y que esos libros no tienen circulación ni nada. Y leí a Angelina Beloff, pero ella más bien dibujaba. Ella fue la primera mujer de Diego Rivera y tuvo un hijo con él, Diego María, Dieguito, que murió en Francia, en París, por el frío, por la nieve y porque eran épocas de guerra y no había ni qué comer. Haces cara muy triste cuando te cuento esto. Sí, pero ya pasó hace 100 años, 200. Ya no te preocupes. Ahora, después de toda esta carrera, a tu edad, si pudieras platicar con digamos, con una Elena mucho más joven, Pues tú como te llamas escritora. Elena. Yo me llamo Elena. Sí. Y que desea escribir, ¿qué ideas, qué consejos le darías? Oír y fijarse, oír y ver cómo es, qué cara ponen, recoger su timidez, recoger sus dudas, su inseguridad a veces, o si tiene mucha seguridad y es muy pretenciosa y anda así, bajarle un poco los humos de alguna manera. Los consejos son muy difíciles, pero el mayor consejo es que escriba. Si tú quieres escribir, si tú quieres pintar, pues pintas. Si te sale todo chueco, insistes. Yo creo que la insistencia es la base de cualquier vocación, ¿no? El volver y ser humilde, decir, bueno, pues no me salió, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Y una mañana no entiendes, agarras el libro, agarras la hoja y de repente dices, ay, yo escribí esto, y no lo puedes creer que eso salió de ti, que está bien. Te sorprendes ante tus propias palabras. Te da gusto y dices, pues ya le voy a seguir, pero si nada más a la primera dices ya no, si te entregas a la primera, si te derrotan a la primera, pues ya tú misma te pusiste la soga al cuello, ¿no? Y es la constancia. La constancia, la escucha, decías también. Y ante la maternidad, ¿no? Como la escritura y maternidad, que luego se plantea la maternidad como algo que parece complicar que las mujeres podamos relacionarnos con ese tipo de actividades. Sí. No, yo creo que se puede hacer todo, ¿no? Se puede. Por ejemplo, Lupe Marín tuvo 2 hijas, Ruth, que era alta y bella, era la modelo de Diego Rivera, y Lupe, que todavía vive. ¿Quién más? Antonieta Rivas Mercado tuvo un hijo también y escribió, pudo trabajar. No trabajaban muchísimo, no escribieron mucho, pero los 2 libros de Lupe Marín son muy buenos. Y después, bueno, no se diga Rosario Castellanos, ella también no solo tuvo un hijo, Gabriel, pero sino que se casó con Ricardo Guerra, pero tuvo también varios fracasos antes de concebir a Gabriel, ¿no? Pero pudo hacer todo.
Sí, todo cabe en un jarrito, que aquí ese no es jarrito, pero en fin, en un jarrito sabiéndolo acomodar. Si te organizas, yo sí hice una cosa acostaba a mis hijos muy temprano, a las 7:30, ya es hora de dormir. Y ellos no querían jugar más tiempo. Entonces ya acostándolos, pero los niños tienen una capacidad de sueño inconmensurable. Entonces ya los acostaba, protestaban un poquito, entonces ya podía yo escribir y luego después de dejarlos en la escuela también. El sueño de ellos era el tiempo para tu escritura. Pues sí, su sueño era mi oportunidad. Y luego mi marido es era estrellero, entonces iba a su observatorio en Tonancintla, Puebla. Él estaba en México solamente sábado, domingo y lunes, que iba a todas las secretarías de Estado a ver si les podía sacar dinero para sus telescopios y sus investigadores y todo. Y entonces, entonces yo ya tenía el resto de la semana para trabajar. Siempre encontrando espacio. Y mucho trabajo, ¿no? Atrás. Bueno, me parece bellísimo ir cerrando esta conversación con ese consejo, ¿no? Tener la persistencia y la escucha, ¿no? Como estas palabras y este consejo que nos regalas para seguir escribiendo. Muchísimas gracias, Elena, un placer y un honor para mí. Ay, por favor, gracias a ti, Elena. Muchas gracias.